quedamos que íbamos a ver el reporte, ¿no? A ver, vamos a darle clic a este, clic derecho. Reporte de calidad. Y aquí en el reporte de calidad vamos a ver qué nos dice de este vértice. Nos dice el nombre del proyecto, que es Geodesia Aplicada 71, la fecha en que se creó, que fue la semana pasada, la fecha de último acceso, que es el día de hoy, la versión del software, dónde se grabó, el tamaño del archivo, las coordenadas, que en este caso está en UTM zona 14 norte, con un marco de referencia WGS84, la proyección es UTM, y el modelo geoidal por default que utilizó fue el modelo EGM08. Ya habíamos hablado de qué es el modelo de ondulaciones geoidales EGM08, ¿verdad? ¿O no? ¿No se acuerdan? ¿No está apuntado en sus cuadernos? ¿No está grabado en sus videos? ¿No? Recuerden que antes de utilizar un modelo de ondulaciones geoidales, los que ya tomaron geodesia espacial, las elevaciones que nosotros obtenemos con GNSS, con un receptor GNSS, son alturas elipsoidales, es decir, la altura que tiene nuestro vértice en tierra con respecto al elipsoide, a la figura matemática. Sin embargo, la superficie de referencia que utilizamos para las elevaciones no suele ser el elipsoide, utilizamos otra superficie de referencia. Para cuestiones geodésicas, por convención, utilizamos el geoide como superficie de referencia. Recuerden que la altura ortométrica, que es esa por convención, es muy similar a la del nivel medio del mar. ¿Sí se acuerdan que la definición de geoide es que es una superficie equipotencial, que asemeja la altura del nivel medio del mar si las aguas estuvieran en calma e interconectadas intercontinentalmente de forma subterránea, ¿cierto? Por lo mismo, al ser aproximadamente, se toma por convención como que la altura ortométrica es muy similar a la de la altura a nivel medio del mar. Muy similar. Y esa es la parte muy interesante, o más bien muy importante, que ustedes no deben de olvidar. El que sea muy similar no quiere decir que sea igual, ¿sí? Porque, ejemplo, no sé, los tenis Nike que compran en Tepito son muy similares, muy parecidos, pero eso no quiere decir que sean realmente unos tenis Nike, ¿verdad? Su novia puede ser muy parecida a Charlize Theron y no es Charlize Theron. Su novio puede ser muy parecido a Henry Cavill, pero no es Henry Cavill, es Jaime Camil. ¿Me explico? Es el Emilio. ¿A quién? Se puede parecer a Jason Momoa, pero no es Jason Momoa. Tiene panza. Muy bien. Entonces, necesitamos esa superficie de referencia que es un modelo de ondulaciones geoidales o un geoide, un modelo geoidal. En ese sentido, Prueba gratis. tenemos diferentes tipos de modelos de ondulación geoidal: los locales y los mundiales. En el caso de EGM08 es un modelo de ondulaciones geoidales mundial. Tiene una base de datos que abarca todo el planeta y que en teoría se aproxima mucho a la figura del geoide.
Sin embargo, ¿cuál es el problema que tiene? El problema que tiene es que al ser un modelo de ondulaciones geoidales mundial, no tiene valores específicos para nuestro país. Por lo tanto, no es tan conveniente. Y sería mejor utilizar el GGM10, que es la versión más actualizada del modelo de ondulaciones geoidales emitidas por el INEGI y que tiene en teoría precisiones muy cercanas al decímetro. Recordemos que un decímetro, ¿cuánto es? ¿En centímetros? 10 centímetros. Entonces, ha de andar entre los 10 y 15 centímetros de precisión el modelo de ondulaciones geoidales mexicano. Pero bueno, como no definimos un modelo de ondulación geoidal, se acuerdan que la clase pasada lo dejamos vacío. Entonces, por default utilizó el eje M08 para calcular la altura ortométrica. Sin embargo, aquí vamos a ver que es el punto auxiliar 001, que el punto sí resolvió ambigüedades. Tenemos las coordenadas este, norte y la elevación, una altura elipsoidal, y aproximadamente tenemos aquí cuál fue la calidad del vértice, que en teoría tiene 7 micras, es decir, menos de 1 centímetro de diferencia con respecto a la base. Es importante que recuerden que ese casi milímetro de diferencia con respecto a la base es con respecto a la base de la Asiaticomán. Es decir, primeramente tendríamos que conocer la precisión de la base de la Asiaticomán para saber qué tan preciso es este vértice. No podemos decir que la precisión de este vértice es de menos de 1 milímetro, o redondeando es 1 milímetro de precisión. No podemos atrevernos a decir eso. ¿Por qué? Porque al estar ligado con el vértice de Asiaticomán, hereda en automático el error de la base con la que procesamos. Es decir, que cuando nosotros nos liguemos a INEGI, la Red Geodésica Nacional Activa tiene una precisión de 5 centímetros. Es decir, espacialmente tenemos una inexactitud de 5 centímetros. Si además de eso, los vértices que procesemos con respecto a INEGI tienen un error medio cuadrático de 2 centímetros, eso querrá decir que en conjunto mi vértice tiene 7 centímetros de precisión. ¿Me explico? Entonces, por eso el resultado del procesamiento no nos dice la precisión del vértice, sino la falta de precisión con respecto a su base, más la falta de precisión de la base. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando pensemos que tenemos la base de INEGI, y de la base de INEGI nosotros tenemos nuestra antena base, ¿sí? Entonces aquí tenemos 5 centímetros, ¿sí? Y aquí, según el procesamiento que hicimos, tenemos, pensemos, 1 milímetro, ¿no? Y de aquí se van a desprender n número de móviles, ¿cierto? Pensemos que en el procesamiento de estos vértices con respecto a la base tenemos, no sé, tenemos un resultado similar a ese. Si ustedes dicen, el error medio cuadrático es de 3 milímetros, esa es la precisión del vértice, no es así, porque es 5 centímetros, que sería
0.05 más 0.001 más 0.003. Esa es la precisión de este vértice. ¿Sí? Siempre tenemos que tomar eso en cuenta. Sobre todo con las nuevas tecnologías, porque con las nuevas tecnologías, acuérdense que en geodesia espacial vimos que es el sistema de aumentación terrestre, que es un conjunto de antenas CORS conectadas a un servidor que va a realizar cálculos de corrección ionosférica y troposférica. Y ellos nos dicen que podemos llegar a tener precisiones hasta de 1 centímetro, ¿no? Entonces, si yo estoy aquí, pero ya eliminamos, porque ellos dicen, no, la ventaja que tiene mi sistema es que ya no necesitas la antena base. Con el nuevo sistema ya no necesitas la antena base. ¡Pum! Y entonces yo te aseguro hasta 1 centímetro. Y eso va a depender qué tan cerca estés de la antena que te está dando ese servicio. Si tú estás alejado y el resultado fue este, si es que está conectada, o si es que esta base, que sería la de su servicio, si es que está conectada a INEGI, tendría 5 centímetros de precisión más la falta de precisión que haya tenido esa base con respecto a INEGI, más ese resultado parcial. Entonces ya estaría teniendo un vértice con 10 centímetros de precisión, en el mejor de los casos. Porque la realidad es que las compañías dicen que están ligados a INEGI, pero no sabemos si estén ligados a INEGI. Y no sabemos qué precisión tengan cada una de sus antenas base. ¿Me explico? Decir que tengo 1 centímetro con esas soluciones es demasiado aventurado. Y eso es algo que van a tener que tomar en cuenta, porque después de que procesen sus vértices en su mosaico que vamos a tener en la práctica, vamos a ver cuál es la precisión que pueden llegar a tener los elementos en el mosaico. ¿Me explico? Entonces, en este caso tuvimos casi 1 milímetro, ¿no? Vamos a ver, sacar el reporte. Miren, aquí hay un auxiliar. Este no quedó así. Me dio solo del auxiliar, no, ¿verdad? ¿Dónde está el reporte completo? Observación.
Está activo el reporte. Bueno, vamos a ir revisando esos, perdón. Los reportes. Ay, hijo, digo. Los reportes. Y vamos a ir viendo cada uno. Por ejemplo, en el caso del auxiliar 3, también resolvió ambigüedades. Y en este caso tenemos 9 milímetros, 9 micras. Es un poquito menos preciso, ese sí se acerca más al centímetro. En el caso del auxiliar 1, auxiliar 4, perdón. El auxiliar 4 también tiene 6 micras. Y el auxiliar 5 tiene 6 micras también. Una vez que ya los tenemos así, ¿cómo los vamos a trabajar para poderlos utilizar para hacer el procesamiento de los datos del vuelo de dron? Nos vamos a ir a exportar. Y ahí en exportar vamos a darle todos. ¿Sí vimos cómo exportarlo o no vimos? ¿No? Bueno. Ahí, una vez que seleccionamos todos, vamos a definir que vamos a exportar los puntos. Las líneas y áreas no tiene caso porque no tenemos ninguno de esos elementos. Y aquí le vamos a decir que vamos a exportar los vértices medidos. Aquí en donde dice Output Type, le vamos a decir que los vamos a exportar. Tenemos varios formatos. Vamos a exportarlo en formato ESRI, en Shapefile. ¿Por qué? Porque podemos abrirlo en cualquier software de sistemas de información geográfica. Eso quiere decir que podemos verlo gráficamente. Los vamos a tener para posteriormente poderlos comparar con los vértices de control de los demás. Y además tenemos disponible la base de datos, es decir, en un Excel podemos abrir la base de datos, el database, y utilizar esos elementos para pasarlos a un CSV, que es el que se va a utilizar en el procesamiento del vuelo que van a realizar. Entonces ya está en formato shape. Dijimos que íbamos a estar, lo vamos a dejar lo vamos a guardar en geodesia aplicada 71. A ver.
Vamos a dejarlo en 72. Lo exportamos y después revisamos. Data aplicada. Point, y aquí ya está el shapefile. Nada más tenemos tres extensiones que son las mínimas para poder abrir un shapefile en cualquier software de SIG. Ya sé que ustedes usan QGIS, pero a mí no me gusta. En sistemas de información geográfica aprenden con QGIS, ¿no? Sí. ¿Usan ArcGIS en algún momento de la vida? No. ¿Solo QGIS? Sí, QGIS. Bueno. Tocamos la intersemestrales. Muy bien, muy bien. Entonces, geodesia aplicada. 6, 61, puntos, shape. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que el shapefile que acabamos de abrir no tiene una referencia espacial, es decir, no tiene un marco de referencia. Le hace falta el archivo. ¿Qué archivo le da esa referencia espacial? STD. Y otro. ¿No? ¿No se acuerdan? Pero ya cursaron SIG, ¿no? ¿Quién ya cursó sistemas de información geográfica? ¿Qué archivo le da esa referencia espacial a un shapefile? ¿Cuál extensión? ¿No es el STD? Ah, no. Otro no. ¿Eh? ¿El vector? No, ya otro. Un shapefile está compuesto de diferentes extensiones, ¿estamos de acuerdo? Entre ellas la extensión shape, ¿sí? Aquí tenemos la extensión shape, que es la que nos permite abrir en un software como ArcGIS. Ajá. ¿El qué? No, TIFF es un vector, es un raster. TIFF es una extensión que le corresponde a una imagen. Un shapefile está compuesto de 6 extensiones, que es el DBF, el Shape, el SHX, ¿qué otros? El HTML, el XLS, si no mal recuerdo, y entre esos está uno que le da la referencia espacial. El PRS. Empieza con P. ¿No se acuerdan? El PRS. De proyección. El PRJ. Ándale, el PRJ. No, El ese. PRJ es el que le da la referencia espacial a un shapefile. Soy P. Precisamente como no tiene el PRJ, nos dice que la siguiente fuente necesita... ¿Qué pasó? Le falta la proyección, por eso se traba. Así es. Uy. ¿Qué tocaste, Emilio? No toqué nada. Que dice ArcGIS que ya no juega. ¿Qué le echas de flores a QGIS? Pues que Si quieres tú quédate, mano. Dice. Ok, entonces
Nos dice, la siguiente fuente de datos tiene, que agregaste tiene una referencia espacial sin información. Puede ser dibujada, pero no puede ser proyectada. Básicamente la va a abrir, pero no podemos hacer ningún proceso. No podemos hacer ningún análisis porque no tiene una referencia espacial. ¿Qué tenemos que hacer? Definir la referencia espacial. Hay muchas formas de definir una referencia espacial. La más común es que nos vamos a donde sea que tengamos la herramienta, ya sea en QGIS o en ArcGIS. En el caso de ArcGIS es Data Management Tools, Projections and Transformations y Define Projection. Aquí nosotros vamos a agregar el shapefile 0, que no tiene una referencia o un PRJ, nos dice que es desconocido. Entonces aquí vamos a seleccionar de la base de datos de ArcGIS un marco de referencia que le va a dotar de un archivo PRJ al shapefile que tenemos. En este caso, como no sabemos, al parecer, la certeza de que la base de la ESIA no está ligada a INEGI, nos hace utilizar un WGS84, que es World Geodetic Coordinate System, World Geodetic System 1984, ok. Y una vez que se hace el proceso, ya tiene una referencia espacial. ¿Cómo sabemos eso? Nos vamos aquí, seleccionamos un mapa nuevo y vamos a ver si es cierto. Ah, pero es que ya estaba en coordenadas UTM, ¿verdad? ¿Por qué no me dice? Aquí este PRJ no nos sirve porque está en coordenadas geodésicas. ¿Cómo le hacemos para quitar la referencia espacial que estuvo mal definida? Importándolo a otra proyección. Pero si lo exportas a otra proyección va a haber cálculos ahí que van a mover la localización de tus vértices, ¿no? Lo más fácil cuando se equivocaron en definir un PRJ, lo más fácil es ir a donde está guardado el shapefile y hacer esto. Ya. Otra vez no tiene referencia espacial. Si me voy a ArcGIS, yo me iba a aventar los cálculos. Las conversiones. Si me voy a ArcGIS, nuevamente me dice, tu fregadera no tiene PRJ. Si ya lo habíamos hecho hasta Entonces nos vamos a ir nuevamente a definir proyección, pero esta vez lo vamos a poner bien porque pues, nos vamos a ir a, en este caso, WGS84 UTM zona 14. ¿Ya? Entonces vamos a ver si efectivamente ya tiene una referencia espacial. Si abrimos nuestro shapefile, ya no nos manda ese error. Ya tenemos la referencia espacial. ¿Ya vieron? Aquí está. Pero para que vean que no les miento, ya no tenemos referencia espacial. Si nosotros sabemos que tenemos algún shape que tiene la misma referencia espacial que el shape que tenemos, también tenemos dos opciones. Cuando nosotros pues con razón, se puso chachis. Tengo dos ventanas abiertas. Cuando sabemos que tenemos un shapefile
que tiene la misma referencia espacial, nos podemos ir aquí en importar, ¿no? Y copiamos la referencia espacial de otro shapefile. Esa es otra de las opciones. Si son holgazanes como yo, lo que pueden hacer es, si ya saben que tienen otro shapefile, que tienen la misma referencia espacial que el que quieren trabajar, entonces, por ejemplo, yo me voy aquí, me voy a geodesia aplicada, vamos a ver, puntos de control, matutino. Por ejemplo, están aquí los shapes. Man, ya acabamos. Por ejemplo, este. Ya hay un PRJ. Le doy copiar. Lo pego aquí y lo único que voy a hacer es ponerle el mismo nombre. Hay muchas formas de hacerlo. Cuando ya tienen otros shapes que tienen la misma referencia, para mí es más fácil hacer eso. Copias, pegas afuera en un explorador de Windows y le pones el nombre del shape y ya. Porque hacerlo directamente desde QGIS o ArcGIS es abrir la herramienta, buscar el shape, buscar el marco, darle OK y ya vieron cuánto me tardé copiando, pegando y sustituyendo el nombre. Se tardó más buscando. Entonces, una vez que ya lo tenemos en shapefile, podemos... ¿Quién ya tomó fotogrametría digital? ¿Cuántas personas? ¿Quiénes no han tomado fotogrametría digital? Es decir, todos ustedes no saben cómo procesar un vuelo. Los demás en teoría sí. En teoría. Según. Los voy a acusar con su profesor. Alguien está aquí abajo. ¿Cuál si no lo pasado? Lo que van a hacer es darle clic en abrir, examinar y se van a ir a donde tenemos guardado el shape. Y aquí nos vamos a ir a... ¿Dónde está? Vamos a buscar el que dice archivos DBase o DBF. Y ya tenemos el DBF del shapefile. Ya tenemos el shapefile abierto. Lo que nos interesa, y estos los podemos eliminar, básicamente, aburrido también esto. Vamos a borrar todo lo que no necesitamos. Bueno, este sí lo necesitamos. ¿Ya vieron? Ya tenemos las coordenadas este, norte y altura. Este archivo lo podemos utilizar para el procesamiento. En este caso vamos a utilizar el Metashape. Cuando nosotros estamos procesando en Metashape nos solicita, o bueno, vamos a procesar con puntos de control, que son los que estamos midiendo. Por lo tanto necesitamos un archivo TXT o SSV
ASCII o etc, etc, etc. Si nosotros ya tenemos esto, para empezar sabemos que nosotros por lo regular trabajamos en el orden de X, Y y Z, ¿no? Entonces vamos a buscar que siempre tengamos ese mismo orden, X, Y, Z. Estos, para cuestiones de representación, básicamente son X. Y los nortes son las Y. Entonces estamos bien. Aquí lo que vamos a hacer es guardar ese archivo en este caso en formato delimitado por comas en CSV. Ok. Y listo, ya tenemos nuestra lista de puntos que vamos a utilizar para el procesamiento de nuestro vuelo. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí hay dudas de qué es lo que vamos a hacer? La próxima clase vamos a ver cómo leer el reporte completo, es decir, la precisión que se supone que tiene cada uno de los puntos. Vamos a ver la gráfica de la calidad de la señal, es decir, cómo estuvo el PDOP, el GDOP, el HDOP y el VHDOP. ¿Se acuerdan qué es la disolución de precisión por posición o PDOP? Recuerden que dependiendo la configuración satelital con respecto al observador o el receptor en este caso, va a existir una mejor o peor precisión debido a la geometría de los satélites. Mientras más distribuidos estén los satélites con respecto al observador, el error va a ser menor por geometría. Mientras más cerca estén los satélites, mayor será por geometría el probable error. Es decir, imaginemos que los satélites están en una configuración similar a esto. Usamos solamente 4 porque recordamos que con eso es suficiente para tener una posición. Imagínense que el observador está aquí. ¿Sí? Entonces lo que va a suceder es que aquí en tierra vamos a tener un fenómeno parecido a un trapecio. ¿Sí? En donde si los satélites tienen una buena distribución con respecto al observador, la base menor se encontrará en tierra. Por lo tanto, el área del probable error por geometría va a ser pequeña. ¿Sí? Pero si yo tengo los satélites muy cercanos unos de otros, con respecto al observador, vamos a tener lo siguiente. ¿Sí? El área de probable error debido a la geometría de los satélites va a ser mayor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver con respecto al reporte qué nos está diciendo. Primero, qué calidad o cuál fue el error cuadrático que obtuvimos en cada una de las observaciones. Y con respecto a eso, nosotros vamos a permitir identificar si el resultado que nosotros obtuvimos es congruente también con respecto a la geometría de los satélites. Es decir, recordando que el PDOP es la disolución de precisión por posición y que es un valor que vemos cuando estamos observando. ¿Se acuerdan que cuando observamos podemos tener valores de 1, de 2, de 3, de 4, de 12? Donde nuestro valor ideal es 1.
Mientras más alejado de 1, más probabilidad de error por geometría vamos a tener. Tenemos en la gráfica, vamos a tener H de OP y el combinado que es el G de OP. ¿Qué quiere decir? Disolución de precisión horizontal, disolución de precisión vertical y disolución de precisión geométrica. Vamos a ver cómo se comportan esas gráficas. Y si el B de OP tiene una gráfica en donde me dice que la señal hizo esto, esta gráfica nos está diciendo qué tan discreta es la información. ¿Ya tomaron la clase de métodos numéricos o teoría de los errores, probabilidad y estadística? Sí. Ya saben que cuando en una muestra tenemos una gráfica y las observaciones se encuentran así, es una muestra discreta, ¿cierto? Una muestra discreta quiere decir que hay poca discrepancia en la información, por lo tanto la precisión es relativamente buena, no hay muchos errores. Sin embargo, si en una gráfica tenemos esto, eso quiere decir que tenemos información de esta forma y nuestra gráfica no es discreta, es decir, tenemos dispersión en los datos. Si nosotros vemos que en la dispersión de la disolución vertical existe dispersión, eso quiere decir que es muy probable que la calidad del vértice en la componente vertical tiene un error mayor. Es decir, si nosotros vemos el reporte aquí, nosotros vamos a ver en la calidad vertical sí tiene mayor error que en la componente horizontal. ¿Me explico? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Hasta aquí tenemos dudas? ¿No seguros? ¿Ya midieron cuántos vértices han medido? De los 8 que tienen que medir. 4. Entonces les da tiempo de medir esta semana y la próxima, ¿no? Pero las evaluaciones empiezan en 15 días también, ¿no? Eso quiere decir que esta semana miden y la próxima semana vamos a tener que hacer los vuelos. Si les faltan 2 vértices, por ejemplo, por medir, no importa, igual los marcan. Posteriormente se miden. Porque entonces, la próxima clase, entonces, mejor les enseño a hacer el procesamiento del vuelo. Porque si no, no van a tener cómo procesar el vuelo. Y después les enseño esto de las gráficas. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? Tú ya me diste, ¿verdad? Bueno, tú mides en el otro grupo y entras a teoría aquí. Me había dicho que iba a modificar los entregables a los parciales.